El viaje en el tiempo. Sin duda alguna, la fantasía más grande de todos los seres humanos. ¿Quién de nosotros no ha soñado alguna vez con la posibilidad de viajar al pasado o al futuro de nuestra realidad? Pues el día de hoy, y fiel al estilo de la noche paranormal, vamos a regalar un viaje en el tiempo. Tienes solo una oportunidad para ir al pasado o al futuro. ¿A dónde irías? Quizás a la época de los dinosaurios, a la época de los grandes gladiadores y coliseos en Roma, al mítico concierto de Queen en Wembley, o quizás echarías un vistazo al último día de tu vida. Solo recuerda, tienes un solo viaje, úsalo sabiamente. ¿Qué tal, amigos de Saber Sin Fin? Bienvenidos a La Noche Paranormal, en donde cada semana les llevaremos una historia de misterio, terror, asesinos en serie o fenómenos inexplicables. Estoy como siempre con mi compañero y amigo Armando Arellano. ¿Cómo estás, Armando? Hola, Ari, buenas tardes a todos, amigos. Muy contento nuevamente de estar con ustedes y a darle. Así es, Armando, a darle. Y recuerden que este episodio es traído por nuestros patrocinadores Zombie, Gotcha and Airsoft, calle 40 Norte y 18 Oriente. Y también por el Barrilito 2, cervecería El Barrilito 2, Plaza Comercial El Campanario, local A19. Recuerden que estamos en busca de socios comerciales, así que si te quieres beneficiar con tu marca en este programa, y nosotros también podemos llevarte este tipo de historias cada semana. Si estás interesado, por favor envíanos un mensaje en la página de Facebook, y pues gracias por hacerlo. ¿Y qué te parece si comenzamos, Armando, con el tema de hoy, que es súper interesante y que va a dar para muchas cosas? Recuerden enviarnos también ahí en la caja de comentarios todos a dónde irían y por qué irían a esa época, ¿no? Al rato vamos a responder ahí como que... Sí, vamos a hacer esa cuestión, pero está súper interesante. Trabajo, ¿no? Vamos a preguntarles, ustedes nos tienen que dar una respuesta. Y también nosotros pues podemos decir, ¿no? ¿A dónde iríamos? También nosotros. Sí, estaría... Podemos comentarlo. Súper interesante. Pero bueno, así comienza La Noche Paranormal. El viaje en el tiempo. Innumerables libros, novelas, videojuegos y películas nos han hablado durante años de esta maravillosa e intrigante posibilidad. Y es que este tema se ha convertido en la incógnita más controversial y difícil de resolver para los científicos del pasado y el presente. Pero, ¿esto es realmente posible o solo es una fantasía de ciencia ficción? Pues la respuesta generalizada para la comunidad científica es que no. No sería posible viajar en el tiempo de acuerdo a las leyes de la física tradicional. Según la teoría de la relatividad general, ideada por Albert Einstein en 1905, el viaje en el tiempo teóricamente sería posible, pero antes se tendrían que resolver tantas cuestiones físicas y paradójicas que resultaría imposible para un ser humano viajar al presente o al futuro, al pasado o al futuro. Pero casi 10 años después de las grandes ideas de Einstein, aparecería en escena una rama de la física conocida como la mecánica cuántica. Y con ella, la comunidad científica volvería a soñar con los viajes en el tiempo. Y es que gracias a esta, se descubrió que en el intrigante reino de lo pequeño, de las minúsculas y casi imperceptibles partículas subatómicas, las leyes de la física que nosotros conocíamos no funcionaban y eran completamente distintas. En este reino ocurren cosas tan increíbles que no somos capaces de explicar o repetir. Y algunas de esas cosas que suceden sí que son compatibles con los viajes en el tiempo. Es decir, que para nosotros como grandes conjuntos de partículas resulta imposible, para los minúsculos ladrillos subatómicos de los que estamos hechos no lo es. Esto abre una ventana a que todo lo inimaginable sea posible. Entre ello, por supuesto, viajar en el tiempo. Sí, digamos, de alguna manera se abre la rama, lo que es física, como la física convencional, la que todos estábamos sujetos, lo que era la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Se abre una rama en la que de alguna manera se logra que es posible este viaje. Sí. Llamado, últimamente lo hemos conocido popularmente como lo que es la teoría de cuerdas. Entre ellas, claro, la teoría de cuerdas. Sí, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera, como lo mencionas, ¿no? Vuelve a resurgir ese interés o, digamos, esa fe. Sí, para viajar en el tiempo. Fe en científicos, que es algo, pues, no sé, raro, ¿no? No sé, los amigos que nos están escuchando, ¿qué piensan acerca de esto, no? Pero bueno, a lo largo de la historia han existido muchas mentes brillantes que han tratado de resolver el problema del viaje en el tiempo. Entre ellos destacan Ronald Mallet y, pues, por supuesto, Stephen Hawking. Que, de hecho, Ronald Mallet es súper curioso lo que pasa con él.
porque su historia es súper inspiradora. Resulta que Ronald Mallet, cuando tenía 10 años, sufrió, o más bien fue testigo de la muerte de su padre. Más o menos, se cree que es por una afección cardíaca, pero no estamos seguros. Y a partir de este momento, Ronald Mallet empezó a crear, más bien se empezó a tener deseos suicidas por la depresión que le causó esto, ¿no? Sí. Fue una impresión fuerte en su vida. Claro. En ese momento, alguien le regala el libro de H.G. Wells, La máquina del tiempo. Ok. Y ahí es cuando descubre todo este mundo del viaje en el tiempo. A partir de ese momento decide ser físico y realmente dedicó gran parte de su vida a construir una máquina del tiempo para viajar al pasado y salvar a su padre. Sí, claro. Es claro. una historia inspiradora, ¿no? Sí. Pero bueno, por ejemplo, también hablábamos de Stephen Hawking, quien inclusive en una ocasión llegó a crear una trampa para atrapar a viajeros en el tiempo. Ok. Esto fue el 28 de junio de 2009. Él estaba dando clases en la Universidad de Cambridge cuando ideó esta trampa que consistía básicamente en hacer una fiesta. Contrató a un grupo musical, también compró bebidas, bocadillos, e inclusive mandó a adornar un salón completo de la universidad. Y esto fue el 28 de junio. Un día después mandó las invitaciones. Ok. Porque de esta forma, si alguien llegaba a la fiesta, no había otra forma más que lo hubiese visto en el futuro y hubiese regresado al pasado para ir a la fiesta, ¿no? Pero bueno, nunca funcionó. Sí, claro. Obviamente no llegó nadie, ¿no? Y bueno, pues Stephen Hawking era uno de los detractores del viaje en el tiempo. Pero bueno, estamos hablando de grandes mentes, ¿no? De grandes mentes científicas. Pero ¿qué pasaría si les dijera que 2 sacerdotes del Vaticano, al parecer en los años 50, lograron crear una máquina del tiempo que según ellos era capaz de mostrar cualquier evento ocurrido en el pasado? Pues bien, se trataba de los padres Agostino Gemelli y Pellegrino Ernetti. Esta es la extraordinaria historia del cronovisor. El padre Pellegrino Ernetti era un respetado licenciado en teología, filosofía, lenguas antiguas, física y para el momento en que sucedió esta historia, estaba realizando estudios sobre la música antigua. Sin lugar a dudas, un hombre muy culto y preparado. En 1952, el padre Ernetti se trasladó a Milán para realizar algunos estudios sobre la vibración de la voz y el funcionamiento de algunos instrumentos antiguos. Justamente en la Universidad Católica de Milán, conocería al padre Agostino Gemelli, quien ya contaba con experiencia en esa rama, y lo ayudó a realizar algunos experimentos relacionados a esto, ¿no? A la vibración de la voz. Sí. Pues bien, el 17 de septiembre de 1952 se encontraban realizando una grabación de instrumentos antiguos. Y de forma inexplicable quedó registrada una voz masculina de alguien que por supuesto no se encontraba en la sala de grabación en ese momento. Cuando ambos escucharon con detenimiento la cinta, el padre Gemelli quedó estupefacto, pues identificó de forma inmediata la voz de su difunto padre, a quien por cierto tenía la costumbre de pedirle ayuda, levantando la cabeza y diciendo las palabras: "Padre, ayúdame". Pues aquella voz que ambos registraron en esa cinta, y la cual Gemelli identificó como la de su padre, le respondía: "Yo te ayudo, siempre estaré contigo". Podríamos estar ante la primera psicofonía de la historia. Registrada, claro. Pues bien, a partir de este punto, ambos sacerdotes deciden detener sus investigaciones, pues pensaron que por accidente habían descubierto una máquina para comunicarse con los muertos, lo cual podría confundirse con una actividad relacionada al espiritismo. Y seguramente les podría traer una fuerte sanción del Vaticano, ¿no? Sí. Y así, ante el miedo de una posible excomulgación, ambos viajaron a Roma para entrevistarse con el Papa Pío XII en ese momento y explicarle personalmente lo que había sucedido. Pío XII lo recibió y, contrario a lo que pensaban, el Papa en turno los alentó a seguir con las investigaciones, pues consideró que aquella máquina de grabación de Gemelli y Ernetti, que Gemelli y Ernetti habían inventado, no había sido concebida como un artefacto espiritista, por lo cual no había ninguna falta. Al contrario, habían inventado un gran avance para la humanidad, pues por vez primera se había creado un aparato que era capaz de captar algo del pasado. Sí, que recopilaba todas las partículas que existían, Sí. Que se quedan almacenadas Sí. en alguna parte En del alguna, tiempo. sí, exactamente, auditivas en ese momento, Ujú. ¿no?
hasta ese momento son solo partículas auditivas. Pero pues era un gran invento, ¿no? Pero bueno, entonces el Papa Pío les pidió que siguieran con las investigaciones y que perfeccionaran el artefacto. Inclusive se dice en algunos escritos que se lo mostraron, pero bueno, eso no está corroborado al 100%. Así que el padre Ermetti, pues obviamente salió del Vaticano contento, ¿no? Y comenzó a perfeccionar su invento. Formó un equipo de científicos especialistas del Vaticano para mejorar el funcionamiento de la máquina. Inclusive se propuso llevar aquel aparato hasta sus máximas capacidades, pues estaba convencido de que si había sido capaz de captar la voz de un ser humano del pasado, también podía captar imágenes y bueno, realmente así fue como surgió el concepto del cronovisor. Una máquina que fuera capaz de mostrar imágenes y audio del pasado. De 1953 a 1956, Ernetti y su grupo de científicos, entre ellos grandes mentes brillantes de la época, que sé que los van a reconocer de inmediato, como Enrico Fermi, que fue uno de los creadores de la bomba atómica, sí, y Wernher von Braun, que realmente gracias a él y a sus estudios se logró llegar a la luna, ¿no? Sí. Era un experto en cohetería y fue reclutado de la Alemania nazi. Un científico reclutado con la operación Paperclip. De hecho, Estados Unidos reclutó a varios científicos y los puso a trabajar para ellos, ¿no? Realmente porque no tenían otra opción. Era eso o morir, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, estos científicos trabajaron de forma conjunta para poner en marcha el ingenioso invento. Incluso se llevaron a cabo pruebas por todo el mundo y al parecer lograron crear un modelo funcional del cronovisor. Pero ¿cómo funcionaba el cronovisor? Obviamente los planos nunca se hicieron públicos, pero según el padre Ernetti, los modelos y planos del aparato fueron entregados a un notario en Suiza y otra copia fue guardada en una caja fuerte en Japón. Sin embargo, algunos de los científicos que participaron en esa investigación a lo largo de los años fueron develando algunos ciertos secretos, ¿no? No todo, pero sí iban como que dando algunas pistas, ¿no? Incluso hay pequeños diagramas. Ajá, pequeños bocetos, ¿no? Exacto, de cómo era el cronovisor. Sí, incluso hay quienes dicen cómo era el cronovisor. Sí. Se cree que, bueno, más bien se dice que era una especie de televisor moderno. Bueno, ya no moderno, ¿no? Sí. Anterior, sí. Antiguo. Muy parecido. Sí, muy parecido. De hecho era una grandísima tecnología para esos momentos. Y ahorita vamos a explicar por qué. Pero bueno, se cree que el cronovisor funcionaba bajo la premisa del científico Antoine Laurent Lavoisier, que señalaba que la energía no se destruía, sino que se almacenaba en alguna parte del ambiente. Esto es conocido como éter en el ámbito científico, pero causa mucha polémica porque algunos dicen que existe y otros que no. Pero bueno, funcionaba bajo este principio, ¿no? Que la energía se quedaba almacenada en algún punto. Y puede que tenga fundamento. Bueno, puede tener mucho fundamento. Sí. Digo, igual, tan solo en algunos casos paranormales, cuando escuchamos sonidos, pues es partículas que se almacenan. De alguna manera nosotros nos toca el punto exacto en el cuando sucede, ¿no? Sí. Y puede pasar miles de veces. Sí, por ejemplo, hay se cree que también los fenómenos de fantasmas, pues en realidad son reproducciones, ¿no? De esta energía que se queda guardada y que se queda almacenada en algún punto, que aún no conocemos, por cierto, pero que pues gracias a la física cuántica es una manera de teorizar, ¿no? Claro. Pues bueno, el cronovisor era una estructura compuesta de 3 grandes piezas, como una especie de cilindro con una especie de cilindro de cristal en el medio, en el cual de alguna forma se lograban sintonizar las energías visuales y auditivas ocurridas en el pasado, y que permanecían obviamente flotando en el ambiente. Algo parecido a las ondas de radio y televisión análogas. Sí. Que realmente pues las transmisiones están en el ambiente y tienes un aparato que los decodifica y que los hace audibles, ¿no? Pues bueno, sí, exactamente. Ese era el principio con el que funcionaba el cronovisor, ¿no? Solo que con energías del pasado. Sigue sonando muy, pues no tan imposible. O sea, no, de hecho tiene bases claras, ¿no? O sea, posibles, ¿no? Pero bueno, el resultado de este proceso se mostraba dentro de aquel cilindro de cristal, casi como si se tratase de una proyección en 3 dimensiones, una especie de holograma, como en las películas de Star Wars, cuando vemos los hologramas que hablan. Es así, más o menos, es lo que, bueno, dentro de las investigaciones que realizamos, más o menos se veía así, ¿no? Según los testigos, las imágenes que se obtenían del cronovisor eran grandes panorámicas,
lo suficientemente nítidas para apreciar con detalle los rasgos de las personas y las condiciones del ambiente. También permitía captar el sonido del momento. Para aquella época, estamos hablando de los 50s, ya de por sí hacer funcionar un aparato de estas características era algo inusitado. Pero captar hologramas del pasado no tenía precedentes. Quizás Ernetti había creado el mayor invento en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué sucedió entonces? Pues es una incógnita lo que Ernetti y el Vaticano hicieron con la máquina durante 15 años. De 1956 a 1971. Realmente no sabemos qué pasó. Sí. Sabemos que, o más bien por los testigos sabemos que se terminó y que se hizo un aparato funcional. Pero aquí tenemos una teoría de lo que pasó, ¿no? Y más adelante les vamos a comentar cuál es nuestra teoría. Sí, pero más que nada aquí, ¿cómo es que se da a conocer el cronovisor? Hubo un periodo en el que fue la noticia tan grande, tan impresionante, sí, que se publicó en algún tiempo. Sí, de hecho... Se publicó en un periódico italiano. Sí, de hecho, eso lo que acabas de comentar es muy cierto. Pues el 2 de mayo de 1972, un periódico italiano, el Domenico della Corriere, publicó una insólita nota con el encabezado: inventada la máquina que fotografía el pasado. En dicha nota, y sin autorización previa del Vaticano, el padre Ernetti reveló al mundo la existencia del cronovisor. Pero no solo eso, sino que también dio algunos detalles de su funcionamiento. En palabras del propio Ernetti, las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen, y no lo hacen porque son energía. La grandeza de nuestro invento, que llamamos cronovisor, radica en poder recuperar esa energía y recomponer escenas del pasado. Esto es lo que decía en parte de esa entrevista, ¿no? Además reveló que gracias a este invento lograron presenciar la traición de Judas, el juicio, el Calvario y la crucifixión de Cristo, así como otros eventos del pasado, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, sí, la fundación de Roma, y también lograron presenciar en acción a personajes históricos como Napoleón y Cicerón. Incluso también se muestran imágenes de cómo fue que se construyeron las pirámides en Egipto. Sí, de hecho, bueno, con un invento así podías... Sí, podías trasladarte a cualquier lugar a cualquier lugar, quisieras, ¿no? Pero bueno, no contento con ello, o no contentos, me refiero a las personas del periódico, con ello, aquella nota iba acompañada por una supuesta fotografía de Cristo en la cruz, la cual por cierto fue colocada sin autorización de Ernetti, mencionando erróneamente que aquella foto se había obtenido con la máquina, lo cual le trajo muchos problemas a Ernetti y al Vaticano, al descubrirse que en realidad esa fotografía pertenecía a un Cristo tallado que se encontraba en una iglesia de Perugia. Obviamente el padre Ernetti seguramente le pidieron las fotografías y él no quiso darlas, entonces ellos de alguna forma idearon un pequeño fraude, ¿no? Pero bueno, no era con autorización de Ernetti. Ernetti nunca les dijo que hicieran eso. Sí, fue por acción propia, ¿no? Sí. Por vender la nota, ¿no? Que ya de por sí era bastante impresionante. Pero lo que ocasionaron es desmeritar. Exacto, lo demeritaron. Sí. Pues tras esta revelación no autorizada por el Vaticano, el padre Ernetti fue sancionado por el padre Pío XII y enviado a una especie de reclusión en un monasterio en la isla de San Giorgio Maggiore, que está en Venecia, por cierto. Las formas de castigar del Vaticano, pues, digo, son muy diferentes, ¿no? Sí. Le fueron requisados todos los documentos al respecto de las investigaciones del cronovisor y finalmente la máquina fue desmontada y enviada a un almacén secreto en alguna parte del Vaticano. A Ernetti se le ordenó, bajo pena de excomunión, que no volviera a mencionar nada sobre el aparato y que no lo hiciera durante toda su vida, o sea, que ya no volviera a hablar del tema. Y así cumplió durante muchos años con la orden del Vaticano. Finalmente, en el año de 1993, y pocos meses antes de su muerte, el padre Ernetti concedió una entrevista a un joven periodista y escritor español de nombre Javier Sierra, que por cierto es una de las grandes influencias para este programa, ¿no? Claro. Un grandísimo investigador y escritor. Y bueno, de hecho esa entrevista es mítica y es muy difícil de conseguir, pero yo creo que en internet sí es posible, ¿no?, acceder a ella. En esta entrevista, y pese al hermetismo de Ernetti para hablar del cronovisor, Javier Sierra logró extraer unos valiosísimos fragmentos sobre aquel mítico aparato. Y realmente de aquí se desprende todo lo que podemos conocer de primera mano del cronovisor. En palabras del propio padre,
Todo ha terminado. Yo ya hablé. El Papa Pío XII nos prohibió que divulgáramos cualquier detalle sobre la investigación, porque la máquina del pasado es muy peligrosa. Puede cortar la libertad de conciencia del hombre. No podemos develar nada. Y no sabemos cuándo podremos hacerlo, porque hay muchas cosas que reciben el nombre de secretos de Estado. No solo del Vaticano, sino que de todos los estados. Por eso no es posible hablar. Espero que pronto se pueda, pero es muy difícil. Se revelarían demasiados secretos. Cambiaría nuestra concepción de la historia de la humanidad. Con lo cual nos daba a entender que, no sé, algunas partes de la historia o los acontecimientos sí que no eran como estaban escritos, ¿no? Sí, no, y aparte también lo que temían era que se hiciera mal uso y se creara Sí, que alguien se aprovechara de esa máquina, ¿no? De alguna forma, sí. Sí, y se creara una imposición, un gobierno impositor. Claro, ok, que supiera... Una dictadura gigantesca. Claro, si sabes qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pues de alguna forma puedes manipular todos los acontecimientos. Sí, ¿no? de hecho fue el de los principales temores que tuvo el padre, el papa. Y probablemente de ahí fue cuando... Ya, de hecho ahí ya, pues ya no se volvió a hablar del cronovisor, ¿no? Incluso sí había descomulgar a las personas que hablaban de dicho tema, ¿no? Sí. Lo negaron, por cierto. O sea, negaron que ese invento nunca sucedió. Que nunca había existido, ¿no? Y aquel que se atrevía de hablar, pues, la pena de excomunión. De excomunión. Aquí la pregunta es, ¿cómo vas a penar a alguien? Por algo que no existe. Por algo que no existe. Exactamente. No. Pero obviamente las fotografías reales que se obtuvieron del cronovisor nunca fueron reveladas. Y muy pocas personas tuvieron acceso a ellas. Finalmente, Pellegrino Ernetti moriría meses después, un 8 de abril de 1994, llevándose a la tumba los secretos de uno de los mayores inventos de la humanidad, la máquina que fotografiaba el pasado, el cronovisor. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es su opinión ahí en casa? Escríbanos, manden ahí sus mensajes. Están aquí nuestras vías de contacto, @Facebook, @lanochepodcast, @lanochepodcast. Ahí nos pueden escribir. Pues díganos qué opinan de esta increíble historia, ¿no? ¿Cuál es tu opinión personal acerca del cronovisor? Pues mira, la verdad es que, como lo mencioné hace un momento, cuando 8 de abril de 1900... Cuando se da la indicación de que no se hable del cronovisor, de que ya no se pueda mencionar ni por nada, ¿no? No. O habrá un castigo que es la excomulgación. Sí. Realmente, como te mencionaba, ¿no? O sea, ¿cómo vas a castigar a alguien por algo que no existe? Sí, de hecho, de alguna forma lo estaban confirmando, ¿no? Sí. Sí, le trajo muchos problemas, de hecho. Y realmente lo que trajo este tipo de problemas fue la falsificación. Que realmente hay una historia, toda una historia, atrás de esa imagen que apareció, que realmente era falsa y no era falsa. Eso lo contamos si quieren en Facebook Live, ya saben, a las 8 de la noche vamos a estar comentando este tipo de cosas, ¿no? También podría ser una parte de que ellos mismos crearan ese tipo de antifaz o de capa para que no se diera a conocer más. Okay. Precisamente por el mismo temor de que cayeran las manos equivocadas. Sí, tienes toda la razón. O sea, también para, no seguirle dando más énfasis, porque, o sea, el periódico italiano cuando da la noticia, pues todo el mundo pues, se voltea a ver a lo que es el Vaticano, ¿no? Y las grandes potencias, están enfocadas en un invento pues, realmente extraordinario. Sí, claro. Sí, seguramente todos se volcaron sobre el... Sí, entonces al ver tanta demanda, pues yo creo que tal vez quisieron ellos mismos fabricar todo esto. Fabricar esta cortina de humo y desmeditar su propio invento. Sí, para que se olvidaran o quedara en el olvido. Sí, para que no fuera tan trascendente y no, como lo mencionaba, ¿no? O sea, no cayera en manos equivocadas y generar un caos después. Pues esa opinión es bastante interesante, pero ¿cuál es su opinión? Pero bueno, si esta historia del cronovisor les pareció extraordinaria, créanme que esto se pone aún más interesante. Resulta que en el 2008, un abogado de Nueva York hizo su aparición ante la opinión pública para revelar al mundo su extraordinaria historia. Según este individuo, desde muy pequeño había sido reclutado por la CIA como parte de un proyecto secreto que llevaba por nombre el Proyecto Pegasus, y que entre muchas otras cosas tenía como objetivo utilizar tecnología experimental desarrollada a partir de los estudios del inventor Nikola Tesla para viajar en el tiempo y manipular la historia de los Estados Unidos.
Y no solo eso, también tenía la intención de utilizar estos viajes en el tiempo para crear una colonia de seres humanos en el planeta Marte. Inclusive, este extraño personaje aseguró haber realizado al menos 40 viajes al planeta rojo. Este personaje responde al nombre de Andrew Basayo. Y esta es su increíble historia. Pues resulta que en 1968, cuando Andrew tenía 6 años, realizó un viaje de fin de semana al lado de su padre, que de hecho también era un científico. Y bueno, se dice que es un científico encubierto, ¿no? Sí. Se llamaba Raymond Basayo, quien lo llevó hasta un gran almacén a las afueras de Nueva Jersey. Según Andrew, dentro de este almacén se encontraba una gran y extraña máquina con dos cilindros conectados, una máquina extraña, ¿no? Y de alguna forma, en medio de los cilindros se creaba un flujo de energía. Pues bueno, el padre de Andrew tomó a su hijo de la mano y ambos se dispusieron a atravesar por esa extraña cortina de energía. Tras ella se encontraba un túnel que caminaron de forma tranquila. Cuando lograron salir del túnel, se encontraban en algún punto de Santa Fe, en Texas. Es decir, habían recorrido cerca de 2.600 kilómetros en tan solo unos segundos. Aquella fue la primera experiencia de teletransportación de Andrew Basayo. Tras esta gran revelación, su padre también le confesó al pequeño Andrew que él era uno de los directores del proyecto Pegasus, perteneciente a la Agencia de Defensa e Investigación de los Estados Unidos, conocido como DARPA. Que la DARPA, de hecho, lo pueden investigar en internet, todavía funciona. Sí. Y sí tiene, sus presupuestos, por ejemplo, son ocultos, ¿no? Son esos famosos presupuestos negros, donde no se puede revelar para qué son, ¿no? Sí, sin embargo, se teoriza que es en base a proyectos similares, a viajes en el tiempo, teletransportaciones, etcétera. O armas nucleares, ese tipo de cosas. No se dice para qué son, solo, se especula. Se especula, ¿no? Pues bueno, la DARPA tenía como objeto crear a la primera generación de crononautas o viajeros en el tiempo. También le confesó que al ser su hijo, era muy probable que pronto lo quisieran reclutar como parte de esta generación. Lo cual pues era de cierta manera lógico, ¿no? Sí. Porque bueno, su papá le podía explicar cuáles eran los peligros y bueno, él lo iba a cuidar más que otra cosa, claro, ¿no? Entonces, iba a poner más empeño en hacer este tipo de viajes más seguros. Pues bien, no pasó mucho tiempo para que Andrew fuera reclutado como parte del proyecto. Sin embargo, no estaría solo, pues 139 niños, genios de las mejores escuelas de Estados Unidos y 60 científicos adultos también serían sometidos a un entrenamiento para participar en viajes en el tiempo. Que esto realmente también está súper curioso, porque son niños genios de las universidades general de donde salen los presidentes, ¿no? O los cargos importantes del gobierno. Sí. Entonces, esto es algo súper normal en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, de Yale se dice que han salido varios presidentes, ¿no? Y así están como catalogados, ¿no? Los jefes de Estado, ¿no? Los científicos, así. Eso en Estados Unidos es así súper común. Sí, digamos el elitismo. Sí, bueno, de alguna forma también deben de tener alguna formación académica muy precisa, ¿no? Sí. Para poder dedicarse a ese tipo de cosas. Y una preparación también, incluso hasta mental y psicológica. Claro, sí, de hecho eso vamos a hablar un poco más adelante porque debe ser un poco complicado, ¿no? Y vamos a hacer énfasis en que eran niños, se reclutaba niños específicamente, de hecho eran 140 niños con Andrew y 60 adultos científicos, pero era así súper limitado. Y de hecho no todos lograron ser, según Andrew, no todos lograron ser crononautas. Y vamos a ver que, de hecho, yo creo que menos del 50%, alrededor del 40% sí logró viajar, según Andrew, al pasado o al presente, ¿no? Sí. Era muy complicada. De hecho, primero, lo que él comenta a través de unas entrevistas que pueden inclusive checar ahí en YouTube y en sus pláticas y todo esto, es que pues realmente eran entrenamientos militares y psicológicos pues muy intensos, ¿no? Los trataban de estresar al máximo posible para ver cuál era su comportamiento. Los llegaban a aislar inclusive del contacto humano por muchísimo tiempo para ver qué efectos causaba esto en ellos, ¿no? Y si eran posibles. De hecho, esto se hace con los astronautas.
Sí, pero ya es un nivel distinto, ¿no? Sí, ya la sí. edad es muy, muy variable. Sí, bueno, pero un Sí. astronauta... Sí, ya es un hombre, ya sí, es una persona hecha de exactamente, pero un niño no sabe, ¿no? Sí, realmente es muy complicado también, ¿no? Sí, es súper complicado. Pero bueno, así comenzó su preparación junto a los otros 139 niños, principalmente con el objetivo de soportar las consecuencias psicológicas de realizar viajes a través del tiempo. Sin embargo, este no era el único peligro al que estaban expuestos, pues el proyecto aún se encontraba en fase experimental y de vez en cuando llegaban a presentar algunas fallas críticas, que bueno, eso de críticas lo vamos a poner entre comillas, porque eran fallas mortales, ¿no? Según cuenta Andrew Vasallo, en una ocasión llegó a presenciar una teletransportación fallida, en la cual uno de sus compañeros, que obviamente recordemos nuevamente son niños, ¿no? Estamos hablando de niños. Bueno, uno de sus compañeros regresó de un viaje en el tiempo antes que sus piernas. O sea, la mitad de su cuerpo regresó primero y sus piernas regresaron después. Obviamente, pues murió, ¿no? Sí. Pero bueno, este tipo de fallas catastróficas, ¿no? Que podía presentar un proyecto experimental como el proyecto Pegasus. Y era, pues bueno, no sé qué piensen ahí en sus casas, pero es un poco aterrador, ¿no? Bastante aterrador, yo creo. Sí, no, de hecho, inclusive, bueno, pueden checar todos, estas son solo unas partes de las consecuencias, pero inclusive algunos niños pues se volvían totalmente dementes, ¿no? Porque no podían procesar lo que estaba realmente pasando, ¿no? ¿Te imaginas a qué grado tuvieron que hacer la investigación? Uh-huh. Para determinar que los niños eran los adecuados para este tipo de circunstancias? ¿Qué tipo de experimento atrás hubo uh-huh. en los cuales fueron fallidos, obviamente? Uh-huh. Sí. Pero fueron con personas incluso adultas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero eso no está registrado. Posiblemente esté registrado, pero no tenemos acceso a eso. Bueno, no tenemos el acceso. Uh-huh. Sí, obviamente puede estar registrado. Llega un punto en el que determinas, tienen que ser niños por esto y aquello. Uh-huh. ¿Te imaginas todo lo que dejaron atrás? Todos los experimentos fallidos que dejaron atrás. Sí, claro, para llegar a un modelo funcional, uh-huh. experimental pero funcional, de viajes en el pasado, o más bien viajes en el tiempo, sí. Pues obviamente tuvieron que haber fallado muchísimas veces, ¿no? Pero aquí lo importante es que están hablando de personas. Claro, de hecho se dice que cuando Tesla murió, el gobierno incautó todos las patentes, ¿no? Que todavía no había registrado y las utilizó para crear este tipo de maquinaria que no se detalla bien cómo funcionaba, o más bien no está bien explicado por Andrew. Posiblemente su mente infantil no lo entendía, uh-huh. Pero bueno, está esbozado, ¿no? Pero no se sabe bien cómo funciona. Sí. Solo se sabe que funcionaba con algo que se llama energía radiante y que desarrolló Nikola Tesla. Pero realmente no se sabe uh-huh. Con exactitud cómo funcionaba y qué es lo que hacía. Pues hasta la fecha nunca se ha mencionado tampoco. Y posiblemente no sepamos, ¿no? Sí. Bueno, tal vez. Después. Tal vez en algún punto en el futuro, si viajamos en el futuro, pues les podemos decir ahí si sabemos por qué o cómo funcionaba o no. Pues bueno, aparte de esto, algunos niños quedaban perdidos en otros tiempos y era imposible regresar. Obviamente en tiempos en el pasado, ¿no? Por ejemplo, él habla que fue, o que inclusive él estuvo en periodos del tiempo importantes de la historia norteamericana. Y no solo eso. Ahorita vamos a ver que está súper interesante esto. Pero entonces, ante tales y horribles peligros, ¿por qué el proyecto Pegasus necesitaba que los viajes en el tiempo los realizaran niños? Pues según Andrew, cuando él fue reclutado, le explicaron que había 4 razones por las cuales se utilizaban niños para el proyecto. La primera era que simplemente querían conocer las secuelas mentales y físicas que dejaba la teletransportación en los niños. O sea, básicamente eran ratas de laboratorio, sí, ¿no? Para ver si se podían sobrevivir o si morían al cabo de un tiempo. O sea, estaban experimentando con ellos. La segunda razón era entrenarlos en el uso de unos artefactos electrónicos que eran capaces de generar hologramas en movimiento de acontecimientos en el pasado y en el futuro, a los cuales llamaban cronovisores. ¿Se acuerdan de los 15 años en los cuales el cronovisor de Ernetti estuvo oculto? Pues, de hecho, creemos que pudo haber tenido alguna relación con esto, ¿no? Sí, de hecho, Vasallo también lo manifiesta en algún momento, ¿no? Esa base.
el proyecto Pegasus tiene fundamentos de lo que es el cronovisor. Sí, de hecho fue utilizado el cronovisor. Podríamos llegar, y de hecho lo comentábamos antes de entrar a cámara, se pueden encadenar varios sucesos extraordinarios, o más bien extraños, paranormales, con este tipo de, más bien con este periodo de tiempo que va del 52 al 78 más o menos, sí. ¿no? Inclusive hasta el 81 se podría encadenar, ¿no? Sí, sí, que fue lo que mencionas, el parteaguas. O sea, hay un parteaguas importante. Claro, de hecho, vamos a irnos un poco más atrás. El incidente de Roswell, por ejemplo, claro, en el 47, donde se dice que se estrelló una nave espacial y se recuperaron pues ciertas tecnologías desconocidas en ese momento, y que lo hizo el Departamento de Estado, el Departamento de Estados Unidos, ¿no? De Seguridad de Estados Unidos. Sí, como lo mencionamos hace un momento, como lo mencionamos antes de cámaras, y pues todo como que tratamos de enlazar, ¿no? Y igual en un capítulo, el primer capítulo, en su primer especial. Claro, de hecho tenemos un capítulo, el primero de nuestros capítulos es el de Roswell, entonces chéquenlo ahí en la página. Incluso hacemos mención, ¿no? A partir del 47 para la fecha, hubo un cambio radical en lo que es la tecnología. Sí, un avance súper. Sí, bastante, rápido, o sea, ¿no? realmente fue el parteaguas este incidente. Y es algo que se fue experimentando, por ejemplo, o sea, si lo relacionamos un poco del 47 a los años 50 de los cronovisores, al 70 de lo que es este proyecto Pegasus, es una diferencia de 20, 30 años, ¿no? Que es algo que tienes nuevo y que quieres sacarle todo el potencial, que lo quieres explotar, ¿no? Claro. De alguna forma. Y también recordemos que, por ejemplo, Enrico Fermi y Wernher von Braun pues estaban trabajando para Estados Unidos en ese momento. Sí, también. Entonces, de alguna forma, lo que teorizamos es que pudiesen haber trabajado en conjunto con el Vaticano a cambio de que ellos pudiesen usar también esta tecnología, ¿no? Sí. Porque realmente 15 años no se sabe nada del cronovisor hasta que aparece, y de hecho se descubrió de forma pues accidental, ¿no? Porque se supone que Arnetti cuando da esa nota iba a hablar de otra cosa. Y no son lapsos de tiempo bastante lejanos, o sea, hablamos de sí, son 15 cortos, años. ¿no? Sí, están enlazados, ¿no? De alguna forma. Sí, sí. Es lo que te llevaría más o menos a hacer pruebas, primero teorizar, ¿no? O perfeccionar el modelo original. Claro, sí. Y ya con toda la tecnología y el respaldo de un gobierno. Exactamente, pues exactamente. Ya con tecnología nueva. Claro, nueva. Sí. Modificar el modelo, o sea, sí, realmente modificar el modelo perfeccionarlo, original, ¿no? Llevarlo a una etapa de prototipos, ¿no? Ya funcionales, y de hecho se dice que cada niño contaba con un aparato de estos, ¿no? Este aparato óptico, que, era conocido como el cronovisor. Entonces, también esa era la segunda razón, que aprendieran a usar el cronovisor. Es como, por ejemplo, los niños de ahora, que ya saben usar las tablets y los teléfonos celulares y todo esto, ¿no? Ya es algo natural para ellos, ¿no? Sí, porque de alguna manera ya crecen con la tecnología, o sea, ya no tienes que adaptarte tú a vivir con ellos, o sea, ya ellos van creciendo, van desarrollándose juntos. Sí, ya crecen en ese contexto y precisamente por eso que también es una opción de agarrar, de tener a niños. Su desarrollo pues es más rápido, más hábil a ciertas edades. Sí, de hecho se dice que el cronovisor no era un aparato fácil de utilizar. Entonces, también por eso es que querían que alguien lo supiera utilizar a la perfección, ¿no? Sí, que creciera con él. Exacto. Y que fuera obteniendo estos conocimientos, inclusive de prueba y error, como lo hacemos con los smartphones ahora, por ejemplo, o las computadoras, ¿no? Sí. Que tratamos de experimentar y de ir más allá y sacamos parches de seguridad y todo este tipo de cosas, y las aplicaciones, ¿no? Eso es lo que se buscaba también con estos niños, que crecieran ya en ese entorno. Sí. Pero esa era la segunda razón. La tercera razón estaba relacionada con la precisión que solo los niños tienen al momento de describir cosas nuevas. Y es que van perdiendo, y que obviamente van perdiendo a medida que van creciendo y experimentando cosas. Por ejemplo, un adulto describiría un gran edificio con forma triangular como una pirámide. Y un niño sin experiencia no sabría lo que es una pirámide. Así que intentaría dar todos los detalles posibles de aquello que está observando. Aunque en este punto yo difiero un poco. Yo creo que era una forma así de engañarlos, porque yo creo que estaba más enfocado a que en realidad si encontraban una especie humanoide, si los iban a mandar a Marte, que esto es lo que vamos a ver más adelante, y se encontraban con una especie humanoide, no tuvieran miedo, porque realmente iba a ser un contacto natural, ¿no? Sí, es que de alguna manera, yo también coincido bastante contigo, ¿por qué?
los niños tienen todavía, no está delimitada esa línea entre lo que es realidad y lo que es fantasía. Sí, exactamente. O sea, básicamente yo siento que también que es más por este enfoque. Un niño no tiene la idea de lo que es un humanoide, lo que es un alienígena, lo que es lo que pueda pasar, las repercusiones que puede haber. Para ellos es algo normal, porque es algo que todavía no conoce y no tiene el miedo que puede, que más bien no sabe qué peligros existen. Claro. Si en el momento tiene el permiso de sus padres, él se siente protegido con la confianza que le dan sus padres. Sí. O sea, no existe algo... Sí, no tienen un prejuicio como tal sí, del bien o del mal, no lo tienen bien delimitado, ¿no? Todavía la línea entre la realidad y la fantasía todavía no está delimitada. Sí, ok. Entonces lo que puedan llegar a ver es algo extraordinario, es algo fantástico, pero es parte de su crecimiento. Sí, lo pueden aceptar como algo normal. Exactamente, ¿no? Porque no está arraigado como nosotros, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. si yo veo un humanoide, pues obviamente me voy a espantar. Claro. Y los niños no, quizás lo puedan ver como algo que no hayan visto, pero que les llame más atención en lugar de darles pánico. Sí, claro, es como por ejemplo si un niño de estos que no tiene la experiencia y ve E.T., pues obviamente va a pensar que los malos pues, son el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si ve la película Señales o alguna película de abducción, pues se va a crear la imagen de que esos humanoides iban a ser pues malos, ¿no? Sí, de alguna manera todavía ellos no comparten ese juicio. Sí, y al no tener juicio pues también era un contacto natural, era un acercamiento como si estuvieran, pues básicamente un contacto entre dos especies nuevas, o sea que se tratan de conocer, ¿no? Se tratan de analizar, pero que no van con intenciones, ¿no? Ni buenas y ni lugares también que no son poco conocidos, ¿no? O sea, que no es por ejemplo, si a ti te dicen, no, pues te vas a ir tú a Marte, ajá, pues obviamente vas con un temor inexplicable, claro, sí, porque no sabes a qué te vas a racional, ¿no? enfrentar. Sí, que atmósfera, que calor, que sí, clima, te empiezas a preocupar por todo lo que ya conoces. Y si no regreso, y si no, sí, claro. Y si muero a miles de kilómetros de mi planeta, de mi hogar, ¿no? ¿Cómo me regreso, no? Ajá, o sea, un niño no tiene de alguna manera esa forma de pensar. Sí, exactamente. Quizás trasladarlo de un lugar a otro y tal vez a lo mejor era parecido o no parecido. Pues como por ejemplo, si yo alguna vez viajo a algún desierto, pues tampoco conozco el desierto, ¿no? Claro, estoy dentro de algún lugar. De alguna manera más o menos tengo conocimiento, tengo la imagen de cómo es. Sí, pero sabes que por ejemplo vas a necesitar agua y que va a ser difícil conseguir comida y todo esto, entonces ya estás predispuesto, preparado para enfrentar esa situación, lo cual no pasaba acá. Pues bueno, la cuarta razón era la promesa de que cuando crecieran y se volvieran adultos, nuevamente serían reclutados en secreto para volver a viajar en el tiempo, lo cual era algo sumamente tentador e irrechazable, porque podían regresar a cambiar cosas de lo que habían vivido, ¿no? Y ya con toda la experiencia y el conocimiento posible. Sí, porque de alguna manera también les habían comentado que iba a ser una especie de, como lo que es la NASA, los astronautas, iba a haber una división de astronautas y otra de crononautas. Exactamente. Entonces ellos iban a hacer la división de crononautas. Exactamente. La primera generación de crononautas. Pues bien, bajo esta premisa y con su entrenamiento concluido, Andrew Basiayo, junto con varios de sus compañeros, entre ellos uno con el que llegó a entablar una fuerte amistad de nombre Barry Soetoro, guarden ese nombre, comenzaron su carrera como viajeros en el tiempo. Y les fueron asignadas sus primeras misiones, las cuales en un principio consistían tan solo en observar los mayores detalles posibles de los lugares que visitaban, para luego realizar reportes detallados a su regreso. Progresivamente, estas misiones comenzaron a tener objetivos más activos. De esta forma, Andrew Basiayo aseguraba haber visitado momentos en el tiempo de la historia de Norteamérica, como el famoso discurso de Abraham Lincoln en la batalla de Gettysburg, o inclusive afirma haber estado en presencia del mismísimo general George Washington, quien más tarde se convertiría en el primer presidente de los Estados Unidos. No obstante, estos no eran los únicos momentos al que había viajado, pues según él, a través del cronovisor, pudo presenciar algunos momentos como la crucifixión de un hombre, que él no dice que es Jesucristo, pero él interpreta que es Jesucristo, y también pudo observar la firma de la Constitución de Estados Unidos, y inclusive llegó a reconocer a George Washington y a Benjamin Franklin, y además pudo presenciar algunos acontecimientos militares en el futuro. No obstante, otro de los objetivos del proyecto Pegasus era identificar a través del cronovisor a quienes se convertirían en los futuros presidentes de Estados Unidos,
para posteriormente identificarlos en el presente y informarles acerca de sus futuras presidencias. Con ello, entregarles información privilegiada del futuro que les serviría para afrontar de manera, o más bien de mejor manera, los conflictos que surgirían en sus respectivas épocas como presidentes. Al respecto de esto, Basiayo asegura que en una ocasión estuvo presente en una comida durante la cual les informó a George Bush padre e hijo acerca de sus respectivos periodos presidenciales. Obviamente en el futuro, ¿no? Sí. Pues bien, si ya de por sí esto es increíble, porque sí lo es, Andrew cuenta que sobre el año 1981, el proyecto Pegasus decidió expandir sus operaciones, incluyendo teletransportaciones a Marte, con la intención de crear colonias de seres humanos bajo la superficie del planeta rojo. De esta forma, Andrew fue elegido para viajar junto con sus compañeros y también con su amigo, recordemos otra vez, Barry Soetoro, alrededor de 40 veces de la Tierra a Marte y cumplir con una función de emisario de la raza humana con los seres que se encontraron ahí, porque de hecho en el primer viaje ya descubrieron que ya estaba habitado ese planeta, ¿no? Sí. Entonces hacían como las veces de emisarios, ¿no? Iban, pues obviamente tenían pláticas o negociaciones con estos humanoides que ya estaban ahí, regresaban y bueno, trataban de explicarle esto al gobierno americano y ellos les daban una respuesta, ¿no? Sí. Entonces así fueron 40 mensajeros. Sí, eran mensajeros, básicamente eran mensajeros, ¿no? Eran niños, ¿no? Sí. Pues bueno, finalmente las negociaciones resultarían exitosas y los Estados Unidos comenzarían la construcción de una colonia en el planeta rojo. Pero eso no es todo. Pues en una ocasión, mientras revisaban acontecimientos futuros con el cronovisor, Andrew descubrió que su amigo Barry Soetoro se convertiría en el presidente de los Estados Unidos en el año 2009. Pero lo haría bajo el nombre de Barack Obama. Intrigado y devorado por la curiosidad, Andrew decidió echar un vistazo al periodo presidencial de su amigo y descubrió que las transnacionales terminarían apoderándose casi por completo del poder económico del país y eventualmente del mundo entero, que es lo que está pasando, ¿no? Actualmente, sí. ¿No? Algo con lo que, por cierto, Andrew estaba en total desacuerdo y que lo llevó a confrontar a su entonces amigo Barry Soetoro, o más tarde Barack Obama, al punto de sostener una pequeña trifulca, motivo por el cual Andrew sería sometido a un procedimiento de privación de los recuerdos. Obviamente le borraron los recuerdos de todo este proyecto y fue expulsado de por vida. Obviamente tener una trifulca con un futuro presidente de los Estados Unidos era una malísima idea, ¿no? Y bueno, fue precisamente en 2008, un año antes de comenzar el periodo presidencial de Barack Obama, que Andrew comenzó una campaña mediática a través de por todo Estados Unidos, de hecho viajó, para revelar todos los detalles acerca del proyecto Pegasus, que le fue posible recuperar de su memoria con ayuda de psicólogos e hipnotistas. O sea, le hicieron varias regresiones en el pasado, ¿no? Inclusive, terminaría lanzándose como candidato para la presidencia en las elecciones de 2016, las cuales evidentemente perdió. Pero actualmente se encuentra nuevamente en campaña para las elecciones de 2020, utilizando como eslogan la frase "un tiempo para la verdad", y prometiendo que en caso de ser elegido presidente de los Estados Unidos, serán revelados los oscuros secretos del país americano. Y esa fue la historia del proyecto Pegasus. Interesante. Súper... parece bastante información, pero va encadenada. Sí, va encadenada a lo que es el primer viaje o la primera noticia que se da de viajero en el tiempo, ¿no? En este caso fue el cronovisor. O sea, que se hace realmente, se da a la luz. Sí, un invento lleva a otro proyecto. Sí, aquí por ejemplo, lo que dice Basiayo es que tienen parte de cronovisor, de la tecnología del cronovisor para hacer estos viajes. Ok, sí, de hecho, él menciona que son cronovisores. Sí, o sea, como tal, ¿no? Como tal, literal. ¿Quién le dio esa terminología sí, claro, a ese aparato? Algo que no puede agarrarlo algo de algo que ya está patentado, ¿no? Sí, porque, bueno, de hecho, primero, para crear algo así, te lo tienes que imaginar, ¿no? Sí. Y luego tienes que hacerlo funcionar. Entonces, si ellos no lo imaginaron y no lo crearon, ¿cómo lo nombraron? Sí. ¿No? Volvemos a este problema, ¿no? Pero sí, realmente, pues bueno,
Es una historia increíble, pero pues digo, Andrew Basiello todavía pues está ahí, inclusive estamos viendo en este momento pues su eslogan de presidente, bueno, de su campaña para presidente de Estados Unidos. Pues es bastante interesante. Sí. Y aparte, pues bueno, como abogado no tenía nada que ganar, ¿no? Al contrario, yo creo que esto lo fue desacreditando, o al menos, no sé, para la opinión pública, un abogado que dijo que viajaba en el tiempo y que fue a Marte, pues como que no se escuchaba muy bien para él, ¿no? Sí, o sea, no tenía nada que ganar tampoco. Sí. Al hacer Incluso en su campaña política también es demasiado, sí. demasiado, no sé, incluso llamarlo loco, si lo quieres ver de esa lo manera, han ¿no? llamado así, de hecho. Sin embargo, tiene un fundamento. Y lo que dice es realmente interesante, o sea, Claro. porque tiene un fundamento, incluso ha demostrado... lo que ha contado es realmente impresionante, Sí, ¿no? sí, claro, A lujo de eso. detalle, cómo Sí. lo ocuparon, qué teorías ocupaban, bajo qué inducción iban. Sí, En el ok, viaje sí. hablábamos de lo que era Tesla, Ujú. la influencia de Tesla. Entonces, sí tiene un fundamento bien sostenido, ¿no? Y No parece ser que realmente Claro. esté loco. Y un poco también lo que comentabas hace unos momentos, si esto es totalmente falso, ¿por qué el Departamento de Estados Unidos, al mando en ese entonces de Barack Obama, salió a desmentir? Hay un comunicado oficial donde desmienten esta teoría de Andrew Basiello. Entonces, pues bueno, si Sí, es sí. falso, ¿por qué tienes que molestarte en hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí. Son de esas cosas que a veces no entendemos que hace el gobierno de Estados Unidos, que bueno, no sé quién los asesore, pero realmente no Sí, está que muy bien hecho, en ¿no? lugar de desmeritar, como que le das un poco más de Sí, le dan más publicidad. énfasis, Ajá. más publicidad, y aparte pues abre la posibilidad de que realmente De que esté hablando con la verdad, puede ¿no? ser cierto, ¿no? Sí. Sí, de hecho se criticó mucho esta postura del gobierno de Obama, porque bueno, ¿por qué respondes algo que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Según... Sí, o sea, si fuera realmente algo ilógico o que no hubiese pasado, Sí, pues vamos a dejar que hable y déjalo, ¿no? O Sí, sea, sí, está hablando claro. incoherencias, pero algo tiene que haber para que al gobierno estadounidense le esté realmente molestándole. sí, de hecho en este caso, por ejemplo, cuando se identificó que Obama iba a ser, o en ese momento Barry, iba a ser un presidente de los Estados Unidos en el futuro, se supone que le crearon su pasado, ¿no? Ujú. O sea, él realmente sí tenía un pasado americano, pero se lo crearon, ¿no? Ahora hawaiano y... Bueno, Sí, toda sí, esta sí. historia que conocemos de Barack Obama, pues resulta también un poco así como increíble, ¿no? Es Sí. posible, pero pues, igual, ¿no? Peculiar, digamos, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, se supone que esto fue. Pero bueno, llegando a este punto, yo sé que eres un seguidor de los libros de Caballo de Troya de JJ Benítez. ¿Crees que esto se podría encadenar con eso que está pasando? Con esto que acabamos de contar del cronovisor y del proyecto Pegasus. Sin duda yo creo que tiene alguna... Digamos que es un eslabón más a la cadena. Sí, que por cierto nos han preguntado en la página de Facebook sobre Caballo de Troya. Y bueno, sí, tiene algo relacionado. O sea, podría tomar las bases. Se dice, bueno, primero que nada se dice que Caballo de Troya, aunque es un libro, realmente ocurrió, ¿no? Es la posición de JJ Benítez. Sí, de hecho, bueno, aquí la historia es bien interesante también, porque fue circunstancial. O sea, no fue algo que realmente quisieran que JJ Benítez tuviera en mente. Ok, Aquí, mira, la historia es hasta curiosa, ¿no? Porque en una entrevista, en una televisora mexicana, sí, aquí en México precisamente, Ajá. obviamente, ¿no? sí, no vamos a comentar quién era. No. Ya nos imaginamos. Sí. Sí, Hablando de distintos temas, JJ Benítez toca un tema en especial que es la vida de Jesús, sí, Jesús de Nazaret. Y bueno, habla con mucho énfasis, con mucho agrado, con mucho... Como se supone que es alguien seguidor de Jesús, ¿no? ajá, ok, sí. Simpatía con Sí, la sí, religión católica. claro. Ujú. Sus enseñanzas, todo, etcétera, Claro, ¿no? sí. Después de la entrevista, llamó mucho la atención de un ex militar estadounidense que precisamente vive en México. Ok, Al ver ese programa le llamó bastante la atención la manera de cómo expresaba de Jesús. ¿Qué hace? Lo contacta. ok. Contacta a JJ Benítez, Ujú. se vuelven íntimos, bueno, amigos, empiezan claro. a cambiar de ideologías. Cuando, bueno, esta persona se hace llamar a sí mismo el mayor, porque JJ Benítez nunca reveló su nombre, Ujú. porque pues esta persona se lo pidió. Él siempre se hizo llamar como el mayor. Ok.
igual su rango, ¿no? Sí, imaginemos que era alguien pues con el rango suficiente para conocer todo este tipo de secretos. Sí, ¿no? claro. ¿Qué pasa después? Al momento, días antes de que falleciera, el mayor le entrega sus memorias a JJ Benítez. Ok. Todas sus memorias, en las cuales, después de su fallecimiento, habla de los viajes en el tiempo, precisamente, del proyecto Caballo de Troya. Ok. De hecho, claro, ahí claro. se llama el proyecto Caballo de claro. Troya, que se fundamenta a partir del 1974. Otra vez este periodo periodo de tiempo, ¿no? Del 50 al 74 en este caso, pero yo diría que hasta el 81 y un poquito más, ¿no? Entonces, sí, o sea, viene relacionado. Lo encadenamos en esa línea de tiempo también. Lo de Proyecto Pegasus y Caballo de Troya, pues no, es realmente cercano al periodo de tiempo. De hecho, la historia es muy básica, ¿no? Son dos personajes que viajan al pasado para analizar los últimos días y pasar con él, pasar con Jesucristo los últimos días, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí se dan una especie de pláticas entre ellos y todo esto nos narra, ¿no? Cómo realmente era este personaje, ¿no? Básicamente la novela habla de todo este proceso de viaje en el tiempo y la enseñanza que le da Jesús o el movimiento espiritual, lo que sintieron realmente ellos espiritualmente al conocerlo, ¿no? O sea, de alguna manera es su forma de sentir. Sin embargo, por eso es que no se le da mucho énfasis, porque es una novela. Sin embargo, JJ Benítez siempre afirma diciendo que es basado a las memorias que deja este les dio una estructura, pero realmente tienen una base real. De hecho, el libro son 9 tomos, realmente muy interesante. Ok. Habla inclusive de las memorias nuevamente vamos a tocar el tema de lo que es la patente de la teoría de cuerdas. Otra vez, ¿no? A través de esto. A través de eso. Ahí se encadena un poco también, es muy importante porque se encadena religión con ciencia, ¿no? A veces creemos que están apartados, pero pues realmente ahí podría encontrar un nexo, ¿no? A través de la física cuántica. Digo, es un poco raro, pero podría ser así, ¿no? Aquí lo sorprendente es que da muchos detalles de cómo es la máquina del tiempo, cómo funciona. O sea, detalles que son realmente científicos a un nivel bastante elevado. O sea, no cualquier persona puede dar un detalle técnico, tan específico como lo que redacta Benítez en sus novelas. Claro. O sea, ahí le damos un punto a favor y realmente pues, es muy interesante, la verdad. Muy interesante. Bueno, ¿y tú crees que, tomando esto que nos acabas de contar, yo creo que también podría prestarse a pensar que estas personas, que si JJ Benítez dice que esto es real, podríamos pensar que estos crononautas de la novela fueron compañeros de Andrew Basiayo, en caso de que fuera esto todo real, ¿no? Sí, de alguna manera y no está descabellado. Se hizo realidad la cuarta opción que tú leíste, ¿no? Claro. El hecho de que va a existir una división de crononautas como la NASA con sus astronautas, ¿no? Entonces, o quién sabe si ya existan en este momento, ¿no? Sí, también, eso no lo podemos saber. Podría ser, ¿no? Puede ser. Podría ser. Pues bueno, sin lugar a dudas, historias como las que acabamos de contar hacen evidente la razón por la cual los seres humanos continuamos soñando con el viaje en el tiempo. Es para nosotros un tema tan fascinante e incomprensible que a su vez nos llena de esperanza, pues estos misterios de alguna forma mantienen viva la llama de aquellos que seguimos creyendo que todo puede ser posible. Y bueno, con estas palabras creo que terminamos la transmisión de hoy. Les agradecemos. Déjenos ahí sus mensajes. ¿A dónde irían? ¿A dónde irías rápidamente? Igual tal vez trataría de recorregir algunos errores, ¿no? Okay. O sea, te dan la oportunidad de viajar para conocer algún evento en el tiempo y vas a viajar a tu vida. Sí, bueno, también me gustaría conocer dinosaurios, ¿no? ¿Cómo serían realmente, no? Porque hay teorías también en las que hablan de que el dinosaurio no es como lo pintan. Querrías ir a ver ese momento. Sí, quisiera conocerlos también. Bueno, principalmente arreglar unas cosas que hice mal. Entonces regresaría a ver los dinosaurios. Solo tienes un viaje, entonces elige. Creo que arreglar algo quizá. Ok. Bueno, si me permites, te manda saludos Ángel Armando Arellano. Gracias, Ángel. Estefanía Sánchez. Gracias, Stephanie. Álvaro Carrión. Álvaro, ¿cómo están? Dice, ¿qué onda, Ari? Un saludo, bro. Exodus. Gracias, Exodus. Mucho gusto. Y bueno, yo no voy a decir a dónde. Bueno, sí.
Sí, nos da tiempo de comentar. Sí, comenta tú, dinos. Yo ya te comenté lo mío. Bueno, yo creo que iría a Whitechapel en el 88 Ok. para descubrir quién era. Es Sí, uno de los mayores sí. interrogantes de la historia, ¿no? ¿Quién era Jack el Destripador? También. Bueno, yo creo que sería súper Interesante. interesante, ¿no? Claro que sí. Y por cierto, uno de nuestros. El episodio 1 en Saber Sin Fin, Jack el Destripador, sí, ¿no? sí, es verdad. Revisítenlos ahí en @lanoche Facebook, @lanoche podcast en Facebook y también pues, Instagram y todo esto, ¿no? Evox. Bueno. Pues bueno, esto ha sido La Noche Paranormal. Les agradecemos el día de hoy su atención. Y pues bueno, hasta La próxima. muchas gracias.